Has oído gritarle al cielo, pero ¿has oído darle el dedo medio al cielo? Dios me los bendiga, mis amigos y mis hermanos. Esto es algo que está sucediendo hoy 12 de agosto. Sí, así es. Todos dan un gran dedo medio al cielo para acabar con el cristianismo y crear más ateos. Es fin del cristianismo, tiene fecha y hora. Alerta, alerta máxima. Y ese parece ser el título de una película apocalíptica, pero es algo verídico, algo real que está sucediendo hoy 12 de agosto. Así es, 12 de agosto del 2021. Global Middle Finger to End Christianity. A las 11 a.m. Free Online Event, un evento en línea el cual está convocado a nivel global. Dicha convocatoria consiste en levantar un dedo al cielo y implicando la falta de respeto hacia Dios. A Dios no hay que respetarlo, a Dios hay que faltarle el respeto según esta señal, indicando de no querer absolutamente nada con Dios. Dicho ello, promoviendo lo siguiente. Número 1, el Día Mundial del Cristianismo. Todo orquestado para las grandes élites para establecer un nuevo orden mundial. Una religión que esté de acuerdo con toda la agenda de la ONU, la cual en una de sus muchas declaraciones dice y manifiesta que un cristiano tiene el derecho de creer en cualquier religión que a él le plazca. No solamente creer, sino practicarla. Pero el derecho de creer es muy limitado por la ley al dicha manifestación, es decir, pero el derecho a manifestar una creencia públicamente es limitada por la ley, la moral, la salud, el orden y la seguridad. En su número 60 de dicha afirmación, donde también se ha pronunciado en un reporte del 13 de marzo del 2020, del 13 de marzo del 2020. Número 2, la iglesia enemiga de los derechos humanos. Hay un documento traducido del inglés al español emitido por la ONU que la religión en general, como en particular la cristiandad, es un enemigo de los derechos humanos. Lo grave es que este documento es supuestamente una defensa de la libertad de práctica religiosa y de conciencia. Ahora acá la pregunta sería, ¿cómo llegan a la conclusión para decir e interrogar que la iglesia es enemiga de los derechos humanos o que los cristianos son enemigos de los derechos humanos, es decir, antiderechos, contraponiendo los derechos LGTB a la libertad religiosa y mostrando como libertad religiosa gente para discriminar e ir en contra de los derechos y prácticas LGTB. Así es, de forma engañosa, por un lado sale a la defensa de la libertad, pero por otra para discriminar. Alguien en particular escribió e hizo el siguiente comentario: el documento aprovecha para arremeter en contra del cristianismo por su oposición al falso evangelio que está presentando la ONU, la cual es la ideología de género. Solo basta recordar la gran oportunidad de lanzar un proyecto donde absolutamente todos tengan un líder a quien seguir, que ofrezca paz, que ofrezca seguridad y que con esto conlleve a una seguridad mundial.
citó la reunión y la firma del documento sobre la fraternidad universal por la paz mundial y la convivencia común, firmado en Abu Dhabi el 4 de febrero del 2019 por su santidad el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb, donde al final se despidieron con un beso de boca a boca por parte de los dos, escúchese bien, sellando este acuerdo. Solo imagínense, usted vaya sacando sus conclusiones por dónde va el asunto. Ahora, esto usted lo puede confirmar en las noticias. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Jesús también les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que estas cosas suceden, sabed que el reino de Dios está cerca. Hoy es 12 de agosto y no podemos pasar por alto esta información. No podemos dejar de hablar porque ya estamos viendo luces, destello. La persecución no vendrá. La persecución contra la iglesia ya está. Ya en algunas iglesias, lugares, ya no se les permite entrar a los niños a causa de la pandemia. Date cuenta, analicemos bien esto. No se le deja entrar por disque contagio o esto o lo otro. Esto viene a formar el rompecabezas, viene a formar la estructura de todo lo que se ha planeado con el único fin de generar un solo orden mundial. La pregunta sería, ¿cuál es el llamado? Si hay un remanente fiel y verdadero que se está manteniendo en la palabra y en la verdad. Cada denominación, en cada iglesia hay un remanente fiel. Erguidos, ceñid vuestros lomos, porque la venida del Señor está cerca. Permanece fiel hasta la muerte y Él os dará la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo siempre. Es muy triste y lamentable lo que está sucediendo y quizás, y es así, no podemos detenerlo, no hay cabida para detenerlo, pero es lamentable que muchos no están comprendiendo esta verdad y esta información, que es un hecho que está pasando hoy en la actualidad. En su primer carta, el apóstol Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 2:14 que los que no son espirituales no pueden comprender estas verdades, porque ellos han de estar cegados. Hay mucha gente cegada, no quiere entender y han perdido el temor a Dios. Y se han vuelto también partícipes de estas actividades y movimientos que están saliendo. Son tiempos finales, debemos prepararnos, ser aquellas vírgenes sabias y no las insensatas. Por favor, alerta, hay que ponernos más en cuenta con Dios, que Dios nos ayude. Con todos estos acontecimientos, esto nada más nos indica que la redención de Jesucristo está muy cerca, está a la puerta, es inminente, es algo que está muy cerca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice la Sagrada Escritura. Yo quisiera cerrar este tiempo reiterando con este texto: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Que Dios tenga misericordia de nuestra vida, que Dios te guarde siempre.
sé ese fiel remanente, ese fiel que no temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Permanezcamos fiel en ese remanente fiel a Dios. Permanezcamos fiel hasta la muerte. Promesas de Jesucristo para tu vida. Dios te guarde siempre, Dios te proteja. Ceñid vuestros lomos y permanecer fiel hasta la muerte. Dios te guarde mucho. Recuerda compartir esta información, este vídeo. Dale un like, dale compartir para que sea de bendición a alguien que escuche esto que está pasando en la actualidad. Bendiciones en gran manera.